noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en vivo por BTV. Hoy tenemos un programa enfocado a la comunicación, al manejo de la información, para ser más preciso. El propio presidente de la República se ha manifestado molesto, enojado por la manera en que algunos medios de comunicación manejan la información, sobre todo la información policial, pero el presidente ha ido más lejos y ha hablado de que los medios no promueven cierto tipo de valores. Hoy invitamos aquí al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, quien ha salido a respaldar las palabras del presidente y a decir que es bueno que el país debata sobre el manejo de la información, y con él vamos a hablar también de cuáles serían esos valores que al gobierno le interesa promover a través de los medios de comunicación. Otro tema que vamos a tocar y que también tiene que ver con el manejo de la información es lo que le pasó a Washington Velázquez y a su esposa hace 2 años, un tema que tratamos aquí en La Mira. Su hija Catherine, de 11 meses, murió por una infección, pero él y su mujer fueron expuestos en los noticieros centrales como presuntos responsables de haber violado y asesinado a la niña, cosa que luego en absoluto se demostró. Velázquez le ganó un juicio al Estado y ahora va por un juicio contra los canales. Vamos a hablar con él y con el abogado Nicolás Pereira para que nos cuente las cosas que le pueden pasar a una persona cuando un sostenedor de micrófonos no actúa con responsabilidad y también cuando el gobierno no maneja con responsabilidad información. Y ahora, antes de irnos a la tanda, vamos a mostrarles un tape que preparamos sobre un tema que ya tratamos el programa pasado. 130 centros de estudios, liceos y escuelas en malas condiciones, algunos en pésimas condiciones. Hace tiempo que en Uruguay los liceos y las escuelas han dejado de ser lugares donde los jóvenes van a solamente aprender a leer y a escribir, se han convertido en factores de contención social, en redes de contención social, y quienes caen por fuera de esas redes caen en un terreno peligroso, tan peligroso que después andamos todos con miedo y entonces nos resulta que es más importante la seguridad que la educación, cuando en realidad quizás tenga mucho que ver una cosa con la otra. Néstor Pereira del Codicen aseguró el programa pasado que el año próximo, en marzo, cuando comiencen las clases, van a estar en condiciones los liceos y las escuelas. Pero bastará que un solo liceo o una sola escuela no esté en condiciones para que eso siga siendo lo que ha sido hasta ahora, que es un acto de pornografía política. Y como estamos en horario de protección al menor, podemos ver un poco más de esta pornografía. Escuelas y liceos rotos. ¡Oh cielos! ¡Qué horror! Escuelas y liceos rotos. ¿Cuántos? ¿Cuántos crees que están rotos? ¿1, 2, 3, 5? ¿Que se nos olvidaron 10 o 20 porque andamos con mucha cosa en la cabeza? No. No son 20, ni 30, ni 40, ni 50, ni 60, ni 70, ni 80. ¿Te aburre la cuenta? Podés cambiar de canal, esto no es entretenido. O hacer la del avestruz, total, la hicimos tantos años. ¿En qué estábamos? Ah, sí, las escuelas y liceos rotos no son ni 80, ni 90, ni 100, ni 110, ni 120. Son 130. ¿Te quedó claro esto? 130 liceos y escuelas rotas. Algunos se llueven y se inundan. ¿Sabes desde cuándo les pasa esto? Se llovió 1 año, y se llovió otro año, y se llovió 3 años, y se llovió 4 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. ¿Te aburre la cuenta sobre los años de caños rotos? Acordate, la democracia da opciones, tenés otros caños. Seguimos. Los liceos y escuelas se llovieron 11 años, y 12 años, y 13 años, y 14 años, y 15 años, y más años. Y mientras en los liceos llovía, pasaron 1, 2, 3, 4, 5 gobiernos. Y pasaron unos 10, 20, 30, 40, 50 consejeros de la educación. Y mientras en las escuelas y liceos se llovía, pasaron 30, 60, 90, como 120 senadores y como 100, 200, 300, 400 diputados. ¿Vos pensás que la mayoría de ellos mandan a sus hijos y nietos a liceos que se llueven? ¿Y vos, que pagás por la educación, a dónde mandás a tus hijos? ¿Cómo que no pagás? Ah, vos pensás que no pagás y que por eso a tu hijo se le llueve al liceo. Si pensás eso sos... ¿cómo decirte? Mejor te cuento. Vos, nosotros, vosotros y ellos pagamos el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta personal,
el impuesto específico interno, el impuesto de primaria, impuesto a la renta de las actividades económicas, impuesto a las sociedades financieras, impuesto a las entidades aseguradoras, impuesto a la renta de no residentes. ¿Te cansaste de que te enumere lo que pagás? Si no te cansaste de pagar, dale, seguí escuchando. Impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, impuesto al patrimonio, impuesto al control de sociedades anónimas, impuesto al fondo de inspección sanitaria, impuesto a las transmisiones patrimoniales, impuesto a la asistencia a la seguridad social y el monotributo. Y esto es lo que te cobra la DGI, no te cuento la aduana, el BPS y el bendito Montepío. Y ni píes, porque luego está lo que pagás a... Sí, a las intendencias. Ahí pagás patente, contribución, tributo domiciliario, tasa de necrópolis, tarifa de saneamiento, adicional mercantil, tasa bromatológica, impuesto a instalaciones mecánicas y eléctricas, impuesto a las edificaciones e impuesto a las propagandas. Solo por impuestos nacionales se recaudan más o menos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. O sea, vos, nosotros, vosotros y ellos pagamos todos 7.000 millones de dólares. Ojo, no es que se guardan esa plata, no. De esa plata sale lo que va a liceos y escuelas. ¿Sabés cuánto de todo esto que vos pagás va a la educación? No va ni $1.000.000, ni 10 millones, ni 100 millones, ni 1.000 millones de dólares. A la educación se le dan 1.800 millones de dólares. No, pesos no, dólares. De estos, 1.800 millones de estos. Ojo, pará. 1.800 millones de estos este año, porque el año que viene le dan 1.800 millones más, y el año siguiente 1.800 millones más, y así cada año. Y los liceos y las escuelas se llueven. 20 años, 5 gobiernos, 50 consejeros, 500 legisladores, 8.000 millones de impuestos, 10.000 millones de presupuesto educativo por periodo, 130 liceos y escuelas rotos y algunos se llueven. 20 años, 5 gobiernos, 50 consejeros, 500 legisladores y los responsables, perdón, ¿entendiste tanto número? Porque si no lo entendiste vos, tu hijo difícil que lo entienda. Si no se pudren de las goteras y desertan, 7 de cada 10 estudiantes no resuelve bien un problema matemático. Al final, entre caño y caño, no sabes en qué hinchada ubicarte. Total, te ubiques en la que te ubiques, este partido de la educación lo venimos perdiendo todos. Seguimos en La Mira, estamos en vivo por BTV con el secretario de la Presidencia, Alberto Iglesias. Muchísimas gracias por estar. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy amable, estamos con Claudio Romanós también. ¿Cómo estamos? Muy bien, como vamos a hablar de periodismo y comunicación, lo sumamos a la mesa. Doctor, queríamos arrancar, el presidente, en esto de plantear la cuestión de la comunicación y el manejo de la información, habló de muchas cosas, pero me gustaría enfocar en 2 aspectos y por ahí ir buceando. Uno de ellos, la información policial en particular, y por otro lado, la cuestión de los valores. Para empezar con el tema de la información policial, lo quiero invitar y a todos a ver unos gráficos que muy amablemente nos proporcionó la firma Foco, que siempre nos aporta estos minutajes de televisión, segundos son en realidad. Esa es la evolución del año 2006 al 2010. La línea azul es la evolución de las rapiñas, la línea roja es la evolución de los segundos que los canales destinan a la información policial. Luego tenemos una segunda gráfica que mide en agosto del total de noticias policiales que se manejaron, que se divulgaron, el 34% fue dado por Canal 10. A muchos les puede sorprender esto, ¿no? Porque el 33% fue por Canal 4, uno piensa que Canal 4 es el líder. Muy cerca, en 29 está Canal 12 y con 4 el Canal 5. Por otro lado, también, está bien, podemos venir nomás. El promedio anual de segundos ronda los 80.000 y 100.000 por canal. Y el presidente Mujica ha tenido 80.000 segundos, él solo en todo un año, ¿no? ¿Cuál es la cuestión de la información? ¿Es una cuestión de cantidad de información? ¿Es una cuestión de calidad lo que cuestiona el gobierno? Mire, Gabriel, mire, Claudio, yo creo que hay un tema. Los segundos que se dedican a la información policial en los noticieros, en su cantidad nos dicen algo, pero no todo. Yo creo que lo importante es, o parte de lo importante del tema es también la calidad de esa información. Yo hablaba el otro día con un periodista de prensa escrita y le transmitía esta misma inquietud, por la cual ustedes me convocaron hoy, y le decía, si bien de pronto la cobertura de los medios de prensa
escritos de las noticias policiales es un 7% frente a el 93% de no policiales. Pero el tema es que muchas veces los medios de prensa escritos publican esos hechos policiales en tapa, es decir, ¿dónde se coloca la publicidad, la información? Porque sabemos que hay cientos de miles de lectores de diarios de parada de ómnibus. Esto es, la prensa tiene un determinado tiraje que se cuida muy bien de explicitar, pero nosotros muchas veces lo conocemos igualmente, y por otro lado, los que leen esa portada en la parada de los ómnibus es mucho más. De la misma manera en la televisión, si yo abro los informativos de televisión con 20 minutos de información policial, eso me dice mucho con respecto a la cantidad, pero me dice mucho más con respecto a la calidad de esa ¿Y qué le dice acerca de por qué los periodistas tomaron esa decisión? ¿Por qué supone usted? Yo tengo, para mí, a ver, es un fenómeno muy complejo, pero yo tengo alguna explicación por dónde puede ir la cosa. Yo creo que en el Uruguay la información, los motivos que movilizan a la sociedad uruguaya son tres, básicamente, de inicio. El primero, el fútbol, sin duda. El fútbol desplaza todo, lo hemos visto con este fenómeno último de la Copa América y de la Copa del Mundo también. En segunda instancia, la política, o sea, la política, pero no la política en cuanto, muchas veces la política en cuanto a debate o a exposición de algunas cuestiones políticas de alguna manera turbias, donde se puede presumir turbiedad. Estamos de acuerdo. Y el tercer tema son las crónicas policiales. Ahora, en esto la sociedad uruguaya se diferencia mucho de otras, creo que no. O sea, yo quiero llegar a ese punto. Usted lo que dice es la lógica. Enfocan ahí porque le interesa a la gente. Sí, claro, ¿Y qué hacemos entonces con el interés de la gente? Entonces yo lo que planteo es un debate de fondo que plantea el tema de los valores, pero no el tema de los valores donde solamente la prensa escrita, radial o televisiva tiene que contribuir a formarlos. Estoy hablando de una formación de valores, y a eso voy del informe que ustedes publicaron, presentaron recién, a través también del sistema educativo. Dicho sea de paso, paréntesis, ustedes presentaron un muy buen informe. Yo les comunico que en el día de hoy, en la Presidencia de la República, se acaba de firmar un convenio entre CND y ANEP, digamos, con la suscripción del Ministerio de Educación y de la Secretaría de la Presidencia también, por 3.000 millones de pesos, o sea, alrededor de 150 millones de dólares, para ejecutar en el cuatrienio 2011-2014, que seguramente van a dar para reparar todas esas escuelas y esos liceos. Cuidado, después entramos en un tema de gestión. ¿Lo gestionarán bien las autoridades de enseñanza? Nosotros dijimos, pasémoslo a la CND. Creemos que la CND lo va a gestionar bien. Vuelvo a lo que estaba hablando. Entonces, calidad de información. Y entonces, y formación en valores. ¿Quiénes son los responsables de transmitir valores? Discutámoslo. Yo creo que ahí... ¿Usted cree que son los medios? Yo creo que los medios pueden contribuir. No les adjudico un papel fundamental en la transmisión de valores. Los medios, en definitiva, son medios comerciales que están para hacer plata. Y entonces, como están para hacer plata, van a vender, como ustedes bien lo afirman, lo que a la gente quiere ver. Entonces, a mí me pueden no gustar específicamente los valores, por ejemplo, de mujer objeto que traduce el programa, que deja traducir el programa de Tinelli. Me pueden no gustar, pero no puedo conocer que tiene rating. Y por algo lo ve la gente. Entonces, ¿qué es lo que la gente busca? Y seguramente está buscando un poco de violencia, un poco de sexo, y son valores que están allí, insertos en la sociedad. Tenemos que ver cómo revertir esa situación. Ahora, doctor, ¿usted cómo vincula la difusión de las noticias policiales con la inseguridad pública, que es el primer tema de preocupación ciudadana desde 2008, medido por la encuesta de Equipo? Y además, debería notar que antes, en la década del 60, cuando estaba el Diario de la Noche, el Diario de la Noche tiraba 180, 190 mil ejemplares diarios, o sea, con las noticias policiales como líder informativo. No es nuevo el fenómeno. O sea, no es una cosa de ahora, ni mucho menos. ¿Qué influencia tiene? A ver, yo no adjudico un rol preponderante al hecho de que aparezcan noticias policiales al tema de la inseguridad real. Estoy hablando sí contribuye a la sensación de inseguridad. Porque si usted todos los días, 20 minutos en horario central, lo bombardea con la persona a la que le robaron la cartera, con la persona y muestra un muerto, y muestra un herido, y muestra un lastimado de la cabeza, entonces usted siente, es decir, tiene mucho más temor, genera mucho más temor en la gente.
El fenómeno de la seguridad, yo creo que es un fenómeno no particular del Uruguay, es un fenómeno de la región y del mundo. Yo viví 1 año y 4 meses en Europa y es exactamente el mismo fenómeno de la seguridad. Es más, cuando vienen los inversores al país, a mí me dicen, y pasan por Secretaría de Presidencia, a mí me dicen, nosotros venimos al país en buena medida porque nosotros venimos de países de la región donde tenemos que andar con caravana, autos blindados y guardaespaldas. O sea que en definitiva, la seguridad o inseguridad real, yo creo que con respecto a la región, estamos bien. Ahora, hay otro tema también que es importante. La inseguridad afecta fundamentalmente a la gente de menores recursos. Entonces, ahí se nos plantea un tema que el presidente está permanentemente bombardeando con eso, porque creo que es, digamos, el logo de nuestro gobierno. Ese es el objetivo fundamental, es cómo logramos más equidad. Y en este tema de la inseguridad también hay un problema de inequidad. O sea, son los pobres los que sufren más la inequidad. Ahora, doctor, perdóname, Gabriel, sí. Pero digo, ¿usted cree que una persona que camina por 18 de julio en el Cordón a las 11 de la noche tendría menos miedo si se redujeran a la mitad, por ejemplo, las noticias policiales en los noticieros? Es una pregunta que usted me hace que no le puedo contestar con absoluta certeza. Es posible que sí. ¿Usted sabe que puede ser que sí? Puede ser que si de pronto la gente no estuviera viendo permanentemente los pequeños hechos delictivos, a veces grandes, pero muchas veces pequeños hechos delictivos, con los cuales se lo bombardea todos los días, de pronto sentiría menos temor. Mira que está hablando de 18. Sí, lo sé. Ahora, yo creo que hay 200 delitos por día. Sí. Y cada informativo registra una ínfima cantidad. Sí. Si fuéramos a la cantidad, los informativos registran una pequeñísima porción. Pero nosotros tenemos idea de esos 200 delitos por día, ¿qué significan? ¿Cuáles son los delitos? Es decir, por ejemplo, se miden las tasas de seguridad e inseguridad de los países internacionalmente por los homicidios. Entonces el Uruguay en materia de homicidios está muy bien. A ver, muy bien, te estoy diciendo un disparate. Pero en realidad estoy diciendo que está dentro de los países con menor índice de homicidio por cada 100.000 habitantes. Tiene 6 cada 100.000 habitantes, Sí. La media mundial es de 8 y la media la media de América Latina es de 23. No, Gabriel, yo le aporto el libro que acabo de leer de Gabriel Klisberg, donde tiene la estadística de la UNESCO, se lo voy a alcanzar, lamentablemente hoy no lo traje, porque no sabía que íbamos a hablar específicamente de este tema, pero Uruguay está entre los países, hay de 0 a 5, hay 2 o 3 países, y después de entre 5 y 8 hay 4 o 5 países, de los cuales el único en América Latina es Uruguay. El único. Argentina también está ahí. Y Argentina también está ahí con 7. Pero trascendamos el tema policial. Cuando el presidente plantea la cuestión de los valores, entramos en un terreno un poco complicado. Porque seguramente los valores que el presidente tenga no son los que tengo yo, ni los que tiene usted, ni los que tiene él. Y cuando el debate lo larga el presidente, muchas veces se interpreta, no sé si bien o mal, como una presión para los medios, ¿no? Porque, no lo desconozco para nada, Gabriel, y acepto lo que usted me dice. Mire, yo en una de las cosas que más me apasionaron cuando estudié Derecho, cuando hice mi carrera, no recuerdo si fue en Filosofía del Derecho que estudiamos el relativismo axiológico científico de Radbruch, me acuerdo textual así. Es decir, ¿cuáles son los valores fundamentales para cada sociedad? Para unos será la prosperidad, para otros será la felicidad, para otros será la seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay una escala de valores única para todas las personas. Entonces, obviamente que yo no pretendo decir, transmitan mis valores. Yo lo que pretendo es que discutamos, sé que es un problema harto complejo, pero pongámonos de acuerdo, gobierno, sociedad civil y medios de comunicación, sobre cuál es la mejor manera de armonizar las diferentes visiones que hay en la sociedad con respecto a determinados temas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y no me bombardeen a la gente con cosas que saben, porque los comunicadores lo saben. Si usted me está diciendo, ¿por qué se cree que los canales inician su programación, sus informativos televisivos con 20 minutos de policiales? Porque saben qué es lo que vende. Entonces, si saben qué es lo que vende, ¿por qué no intentamos vender otra cosa? ¿Por qué no intentamos vender un montón de valores de solidaridad que existen en la sociedad uruguaya también? Usted mencionó 3 cosas hoy. Mencionó la política, mencionó el fútbol. Primero que nada. Pero usted dijo la política en lo que tiene que ver con lo delictual, digamos, ¿no? Yo lo escuché a usted el otro día, una cosa interesante que dijo es cómo se transmiten las informaciones judiciales, donde una persona es procesada, se lo titula 5 columnas, luego es exonerada y nadie, ¿no? Pero en este país, doctor, si hay alguien que fomentó la truculencia en la política, ha sido la izquierda, ha sido su partido, que cada vez que iban a un juzgado montaban un escenario y denunciaban a alguien con todas las cámaras delante, la denuncia, no le estoy dando el procesamiento. Entonces, cuando hay veces las señales vienen desde la izquierda, yo no le estoy
cuestionando su credibilidad. Pero lo que estoy diciéndole es, esta historia no empieza acá. Lo que pasa es que este es otro tema en donde yo insisto, y también, a ver, yo he insistido desde el principio de este gobierno y de este lugar que el presidente me ha dado el honor de ocupar, el inmenso honor de ocupar, en que tenemos que buscar en algunos grandes temas de la sociedad consensos. Entonces se me dice, no, la política se hace en base a la oposición de modelos. Entonces cuando usted me plantea que sí, que desde la izquierda se ha planteado tal o cual cosa, yo no tengo ningún empacho en reconocerlo. Es posible que haya sido así. Bueno, cambiemos los modelos, cambiemos los paradigmas. Ahora lo estamos viendo. Ayer yo lo comentaba justamente. Yo decía, el hecho producido con los militares en Haití, el presunto hecho delictivo cometido por militares en Haití. Tratémoslo con la cautela que debemos tratarlo, analicemos toda la información, hagamos las investigaciones absolutamente exhaustivas que debemos hacer. Una vez comprobado un hecho delictivo, la sanción debe ser ejemplarizante, el hecho es vergonzante. Hecha esta disquisición y dejado claramente establecido cuál es mi punto de vista, yo he sido patrocinante de personas denunciadas por abusos sexuales en mi vida profesional. Sé que estos delitos tienen, por esa dosis de morbo que todos llevamos dentro, generan una particular alarma pública, a veces muchísima alarma pública y a veces una alarma pública internacional, como ha sido el caso. Entonces, tengamos mucho cuidado que esa alarma pública no genere un linchamiento público. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acepto absolutamente que cuando se dan las noticias policiales y cuando se dan las noticias judiciales, tenemos que entrenarnos, tienen los periodistas que entrenarse de manera adecuada para darlas correctamente. Es el periodismo el que tiene que formar en eso. No puedo esperar yo de la gente que no tiene una formación en derecho que conozca la distinción entre lo que es un indagado o un testigo, entre lo que es un auto de procesamiento o un auto de procesamiento confirmado o una sentencia de condena. No lo puedo esperar, tengo que esperarlo de los periodistas. Y para eso yo pido, y lo he pedido reiteradamente, periodistas formados. No puedo esperar de un periodista que me viene a hacer una entrevista política que me pregunte cosas absolutamente elementales. ¿Qué sensaciones tuvo el presidente respecto? Y yo qué sé qué sensaciones tuvo el presidente con respecto a determinada cosa. Sí, es verdad que pregúnteme cosas que sean más o menos. Es verdad que hay conferencias de prensa que dan vergüenza, pero también, doctor, digamos, alguna persona que nos está escuchando puede decir, pero a ver, zapatero a tus zapatos. Tenemos al secretario de Presidencia hablando de lo que los periodistas deberían hacer, sí, y tenemos 130 liceos rotos. ¿Por qué el gobierno no se dedica a gobernar y los periodistas a informar? Porque pero los periodistas son un poder en la sociedad. ¿Usted lo cree? Absolutamente. ¿Poder de qué? ¿Cuál es el poder? El poder del periodismo es formar opinión. Nada más ni nada menos que eso, formar opinión. Ustedes forman opinión, ustedes titulan, ustedes editorializan. Pero yo no puedo hacer nada con Gabriel, no puedo hacer nada con la plata pública. Pero yo le estoy diciendo, el poder es el que puede. Bueno, pero yo le estoy diciendo, usted forma opinión, ¿verdad? Entonces usted me presenta un informe muy bien presentado, se los acabo de decir, digamos, fuera de cámaras, muy bien presentado con respecto a la situación del ciudadano. Yo le estoy diciendo que hoy de mañana hubo una conferencia de prensa en la Presidencia de la República donde CND y la ANEP firmaron un convenio por 3.000 millones de pesos durante el cuatrienio para reformar esos liceos. Pero ahora, usted no lo hizo por eso, lo hizo porque están rotos. Pero por supuesto, pero fíjese otra cosa. Resulta que en el salón de prensa de la Presidencia no había un solo representante de FENAPES escuchando a ver cuál era la solución al problema por el cual ayer se movilizaron 200 o 300 profesores. Entonces, ¿hay o no opinión que se forma? ¿Hay o no opinión que se forma? Entonces yo quiero un cierto equilibrio en las cosas. Es lo único que pretendo. Y cuidado, mire que yo soy de los que piensa que nosotros también contribuimos a eso, porque muchas veces rehuimos al debate y a la gente lo que le gusta... Una de las cosas que a la gente le gusta en política es el debate. Una de las cosas que le gusta es el debate. Los programas de debate político tienen mucho rating. Mucho rating. No lo hacemos, entonces como no lo hacemos... Pobre de aquel periodista que se sienta poderoso. O sea, más allá de que discrepo con su opinión. No, mire, Claudio, yo le voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace 15 días, yo lo tengo grabado, salió una nota en todos los canales, pero yo la vi creo que en Canal 10, donde el subtítulo de la nota decía Obispo Galimberti contra la recolección de firmas. Y aparecía el obispo Galimberti, yo lo vi y lo escuché, hablando contra la recolección de firmas llevada adelante por el Partido Colorado. Al otro día, el Diario de la República tituló Obispos contra la recolección de firmas. El Diario del País tituló Obispos contra la recolección de firmas. El Diario de Última Noticia tituló Obispo Galimberti se manifiesta a favor de la recolección de firmas. Se equivocaron.
Se pueden equivocar. Sí, se pueden equivocar, pero resulta que al costado de la nota estaba puesto toda la transcripción y curiosamente la transcripción que se hacía de la conferencia del Monseñor Galimberti era exclusivamente las partes en el que Monseñor Galimberti decía, bueno, están en su derecho de recolectar firmas. Yo no firmo, decía, eso no lo publicaron. ¿Forman o no forman opinión? ¿Pero usted ahí atribuye intencionalidad? Ah, sí. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y me parece, ojo, y me parece bárbaro que cada uno de los periódicos de la prensa escrita y cada uno de los canales tengan su línea editorial y tengan su opinión política, y si están contra el gobierno y están contra el poder, es más, yo pienso que es una de las tareas fundamentales del periodismo, esa, la de estar contra, porque nosotros necesitamos mucho control. Y también del periodismo. Pero lo que no quiero es que me pasen una información, una opinión como si fuera información. Es más fácil errarle que conspirar. Yo creo que es más fácil errarle, de buena fe que yo no digo que esa intencionalidad tenga roce ninguna. Lo que digo es que hay una intencionalidad política en mostrar determinada información de determinada manera. Doctor, ¿qué valores son los que el gobierno se manejó premiar a los canales de televisión cuando estos canales los difunden? ¿Los van a premiar? ¿Van a premiar los valores? No. Eso, mire, ahí tienen ustedes otro ejemplo de cómo las informaciones de alguna manera se deforman. Y aquí no atribuyo para nada intencionalidad. Cuando el gobierno se reúne con las empresas públicas, el presidente de Mujica se reúne con las empresas públicas, estaba muy preocupado desde el inicio de su mandato por el tema de la publicidad oficial. ¿No? Y sobre todo de la publicidad de las empresas monopólicas, de las empresas que no están en competencia, porque se estamos gastando millonadas de dólares y de pronto no hace falta. Ese es un tema. Eso es un tema. Pero vincularlo con el otro... No, pero Gonzalo dice, ¿qué sucede si nosotros... Déjenme ver cuál es el costo de suprimir un mes la publicidad oficial. Y eso se interpretó, se ató con el discurso que había manifestado el presidente, que había hablado de los valores. Y se dijo, ¿se premiará o no? Nunca jamás el presidente, nadie lo escuchó decir, vamos a premiar a los canales que pasen buenas noticias y a castigar a aquellos canales que pasen malas noticias, porque el presidente, primero, que no lo piensa en absoluto, y segundo, que si lo pensara no sería tan torpe decirlo, pero no lo piensa en absoluto, lo quiero dejar bien en claro. ¿Estas cosas se van a tener en cuenta cuando se entreguen los nuevos canales que hay para entregar? Cuando se entreguen los nuevos canales que hay para entregar, se va a tener en cuenta, primero, la transparencia en la adjudicación. Segundo, la absoluta democracia en la posibilidad de acceso, el absoluto igualitarismo en la posibilidad de acceso a esos canales. Y también se va a tener en cuenta cuál es el proyecto de canal, porque también tiene la sociedad que ver, la sociedad tiene que ver a través de audiencias públicas con qué es lo que desea recibir. Y allí lo vamos a estar evaluando. El decreto de adjudicación de la televisión digital, le aclaro que está en estudio, está muy avanzado en estudio. ¿Qué pasa con los prestadores actuales, los canales privados, por ejemplo? No lo sé. A ver, eso también está en estudio. Entonces, a pesar de que yo tengo una idea, no me gustaría adelantarla públicamente antes de discutirla, porque esto es un tema que tiene que discutirse a la interna del gobierno, lógicamente, ¿no? Previo a la salida pública. Sí, la pregunta era, si van a tener que licitar o competir como si no tuvieran la onda, o van a tener... Es una posibilidad, y existe la posibilidad también de que puedan tener un canal espejo. Es una posibilidad. Son posibilidades abiertas. Doctor, le quiero nuevamente agradecer. No, al contrario, les agradezco yo mucho a ustedes. Bueno, muy realmente. Nos vamos